Quería hablaros de una cosita relacionada con periodos sensibles. Tengo aquí un libro de Gregory Bateson. Yo siempre dije Bateson, porque se lee así en español, ¿no? Así que algunas veces digo Bateson, unas veces digo Bateson. Gregory Bateson. Mind and Nature. A Necessary Unity. Mente y naturaleza, una unidad necesaria. Vale. Bateson era un etólogo, en realidad era antropólogo. Muy interesante. Yo he cogido muchos de sus estudios sobre, por ejemplo, metacomunicación y sobre periodos sensibles, porque él estudiaba los periodos sensibles y la relación, la comunicación interespecífica entre diferentes especies. Pero él era inglés, él era un antropólogo. Y su padre, además, era catedrático de biología, era genetista, uno de los fundadores de la genética humana, que además fundó el concepto de genética, fundó, bueno, propuso los términos que eran conceptos mendelianos, de aleromorfo, heterocigoto, homocigoto y esto. Eh, y además este hombre, el padre, escribió algo sobre hibridación como método de investigación científica, el cruzamiento para investigar el resultado genético, para estudiar conducta. Eso que, bueno, fue influyente. Y Gregory Bateson era importante, era un profesor de antropología, Harvard, en la Universidad de California. Trabajaba como investigador en el Instituto Neuropsiquiátrico en San Francisco, porque se hizo americano, murió en Estados Unidos, en San Francisco en el año 80. Desarrolló una teoría suya del doble vínculo en la esquizofrenia. Estuvo formulando nuevas teorías del aprendizaje cuando trabajaba con animales. Él trabajó con delfines en Hawái, era profesor de Hawái también, de antropología. Em, bueno, fue muy influyente sobre todo para una generación, para toda una generación de científicos sociales en relación a los movimientos de terapia familiar. Él utilizaba muchas metáforas explicativas. Yo utilizo una cuando hablo de periodos sensibles, para todos mis alumnos lo conocen. Cientos de alumnos han pasado por mis clases de etología y conocen la explicación metafórica de los vagones que yo utilizo, y esa es de Bateson, porque es muy pedagógica, muy explicativa, muy buena. Y él, como utilizaba muchos conceptos así abstractos y tal, pues, bueno, era un poco peculiar. Hablaba de los periodos sensibles y la comunicación entre especies utilizando metáforas y eso. Y de hecho incluso utilizaba poesía. Su mujer era americana, su mujer que la conoció haciendo trabajos de campo por ahí en Nueva Guinea, era antropóloga y era una antropóloga muy influyente. De hecho, de ella parte el concepto de género que hoy se utiliza. Su mujer era Margaret Mead. Margaret Mead. Y esta hablaba de las conductas sociales, sexuales, sociales. Hablaba de que la conducta social en humanos, la conducta sexual en humanos varía en contextos socioculturales. Pero bueno, eso es otra historia. El concepto de género viene de ella, o sea que era una mujer influyente, era antropóloga. Y él utilizaba poesía, porque ella era poeta también, o poetisa. Él era poco convencional y huía de los estándares académicos o de estándares científicos. Siempre se escaqueaba de eso y hablaba de otra manera. Pero bueno, era muy interesante y, como digo, muy admirado, muy influyente. Y, y nos habló de metacomunicación, que es algo que yo hablo, comunicación sobre la comunicación, porque él desarrolló el estudio de la comunicación, y sobre todo en diferentes especies. Pero bueno, esto no es lo que vengo a hablar aquí. En otro momento puedo hacerlo. Y hoy venía a hablaros de algo que comentaba él,
referido a la ontogenia del juego en gatos, al desarrollo ontogénico del juego en gatitos. Él hablaba de que se produce un cambio brusco de la frecuencia en el juego de presa de un gatito entre el mes y medio y los 2 meses de edad. Eh, por lo visto, él descubre que ese tipo de juego aumenta progresivamente o gradualmente hasta el mes y medio, pero del mes y medio a los 2 meses se dispara. En los machos, en las hembras no, a no ser que se críen con algún macho. Interesante. Y entonces habla de un concepto nuevo, que es discontinuo, nuevo desde él, que es discontinuidad ontogénica, discontinuidad en el desarrollo ontogénico. Uh, Hay una reorganización, él nos habla de una reorganización de la conducta provocada por algún factor relacionado con el destete. Algún factor relacionado con el destete reorganiza la conducta y hace que empiecen a desarrollarse conductas de juego predatorio con más intensidad. Si se manipula el destete, él vio que si se manipulaba el destete, o sea que si destetas al cachorro antes, con un mes de edad, o inhibes la lactancia con bromocriptina, y produces por tanto un destete temprano del cachorro al mes de edad, entonces dice que esto influye en el momento en el que se producen estos cambios en el juego del cachorro con presas. Esto lo estudió en gatitos, pero lo podemos seguramente traspolar a los cachorros de perro y podríamos investigar ese tipo de detalles, ¿no? Y es que el destete eh, supone una alteración que es importante y ese cambio, esa alteración en el juego con la presa, con los objetos o con los juguetes que significan una presa, facilita aprendizajes, facilita la adquisición de información que va a ser importante para el futuro. Además puede ser una forma de transferir habilidades que desarrollan en etapas infantiles a lo que van a ser las necesidades de habilidades conductuales en el adulto, en este caso para la predación. O sea que hablaba de lo importante que es ese momento y de cómo se produce un cambio debido a factores relacionados con el destete. Interesante.